Buenos días. Voy a desarrollar el tema de inestabilidad radiocubital distal en paciente pediátrico, sobre todo en contexto postraumático. Como introducción, las fracturas de antebrazo distal corresponden al 75% de todas las fracturas de este segmento y al 35% de las fracturas de la edad pediátrica. Y dentro de las fracturas de radio distal en edad pediátrica, el 32% va a estar asociada a lesión de la fisis. En cuanto a la evidencia disponible sobre la sintomatología de muñeca postraumática en niños y adolescentes, indica que el dolor cubital y la inestabilidad radiocubital distal no se informan en muchos casos, siendo estas condiciones secuelas postraumáticas comunes en la fractura de radio distal del paciente adulto, y en ese caso son catalogadas como factores de empeoramiento independiente. En cuanto a la anatomía de la articulación radiocubital distal, está estabilizada principalmente por el complejo fibrocartílago triangular, y dentro de hitos importantes anatómicos estaría su inserción foveal. Este fibrocartílago va a dar superficie articular, estabilidad y además va a transmitir fuerzas de carga axial a nivel cúbito carpiano. Es por esto que la morfología del fibrocartílago se afecta de forma significativa en relación con la varianza cubital. Como si vemos en esta imagen, en la parte superior, ante un cúbito minus, el fibrocartílago se ubica en una posición horizontal, va a ser más grueso y corto, a diferencia de un cúbito plus a la derecha y abajo, en donde vemos que tiene una disposición más longitudinal y va a ser mucho más delgado y elongado. El sistema de clasificación más utilizado es la clasificación de Palmer para definir las lesiones del fibrocartílago. En general, se postulaba que las lesiones ligamentarias aisladas son infrecuentes en niños, pero cuando están presentes, las lesiones de fibrocartílago pueden ser causa de dolor cubital de muñeca. Por lo que recientemente ha habido mayor conciencia de estas lesiones en los niños, tanto por su mayor prevalencia como por el acceso a herramientas diagnósticas como la resonancia. En relación a esto, eh, en cuanto a la inestabilidad radiocubital distal postraumática en niños, Anderson publicó este trabajo en el 2014 con una de las muestras mayores que hemos encontrado en evidencia hasta el momento, haciendo un estudio retrospectivo de 85 menores de 25 años derivados por dolor cubital e inestabilidad radiocubital distal, de origen postraumático. De estos 85, 67 presentaron fractura y 18 presentaron un trauma de muñeca, pero sin lesión ósea. La más frecuente de las lesiones que fueron con fractura fue la fractura Salter-Harris tipo 2, y la segunda más frecuente fue la fractura radiodistal, siendo la fractura de Galeazzi el grupo de menor relación en estabilidad radiocubital distal, al menos en esta serie. Una mediana de 15 años y tiempo de diagnóstico desde el trauma hasta que consultan por la sintomatología fue desde un año hasta 18 años. Aquí vemos dos imágenes. A la izquierda vemos una lesión inicial que fue una Salter tipo 2 con luxación dorsal de 10 milímetros y fractura desplazada del esteloide cubital que resulta en una estabilidad radiocubital distal, dolor persistente y pseudoartrosis del esteloide cubital. Y a la derecha, una fractura Salter tipo 4 como trauma inicial que provocó una posterior detención del crecimiento de la cara cubital del radio y una deformidad tipo Madelung. Esto incluye una importante inestabilidad radiocubital distal. Se concluye entonces que la inestabilidad radiocubital distal tardía secundaria a fractura es algo frecuente. El hallazgo más inesperado fue la inestabilidad tardía en ausencia de una fractura inicial, por lo que se concluye que el desgarro aislado del fibrocartílago triangular es una condición común en niños y adolescentes y no es algo excepcional como se había planteado anteriormente. El tiempo de diagnóstico de inestabilidad radiocubital distal puede ser de hasta 18 años luego del trauma, lo que nos guía en tiempos prolongados de seguimiento. En cuanto a la presentación clínica, se caracteriza por dolor cubital de muñeca, que va a ser exacerbado en situaciones de agarre enérgico y torsión, inestabilidad presente o subjetiva, a menudo antecedentes de traumatismo de muñeca, y la mayoría van a surgir de una carga axial o muñeca en extensión y pronación. Es importante saber que los síntomas pueden ser sutiles y sobre todo en niños y adolescentes. Estos pueden quejarse de dolor con actividades específicas como algún deporte y estar asintomáticos sin ninguna molestia durante las actividades de su vida diaria. Eh, Hay pruebas de provocación de la inestabilidad radiocubital distal que podemos consignar en el examen físico a través de diferentes pruebas. Una de ellas la laxitud de la articulación radiocubital distal o peloteo cubital, en donde movilizamos en sentido antero-posterior el cúbito distal en relación al radio, y si lo logramos movilizar más de 5 milímetros con un tope blando, se describe como inestable. Otra prueba
es el signo de compresión foveal, en donde va a estar presente la inestabilidad al presentar dolor a la palpación de la cara volar de la fobia. El green test, que sería dolor a la compresión axial cubital, disminución de la fuerza de suspensión de peso y también disminución de la fuerza de agarre, que va a ser evaluada con un dinamómetro. De esta forma llegamos al estudio de imagen. Y en cuanto a la radiografía, el estudio de Jason concluye que todos los pacientes con sospecha de lesión de fibrocartílago deben ser evaluados inicialmente con una radiografía simple comparativa de ambas muñecas. Esto es un estudio simple, habitual, pero importante considerar que sea bilateral para hacer comparación de los elementos propios de la anatomía del paciente. Lo que vamos a buscar es una consolidación defectuosa del radio distal, una pseudoartrosis del estiloide cubital y la varianza cubital. Importante considerar que la longitud aparente del cúbito varía con la rotación del antebrazo, porque, por lo tanto, va a ser importante obtener proyecciones estandarizadas. La varianza cubital va a ser un concepto importante entonces en la evaluación de las imágenes del esqueleto maduro aún con física presente. En cuanto a la resonancia magnética, esta se indica en pacientes seleccionados para establecer principalmente diagnósticos diferenciales, como se ha hecho históricamente, y según el estudio de Hahn, sigue siendo insuficientemente sensible y específica para el diagnóstico pleno de lesiones de fibrocartílago. Y para mejorar este potencial diagnóstico, diferentes estudios sugieren cumplir requisitos para mejorar su potencia. En cuanto a la misma resonancia, Schachinger en 2020 publicó un estudio sobre los signos radiológicos de la inestabilidad radiocubital distal en niños y adolescentes con lesiones de fibrocartílago. Este estudio describe de forma retrospectiva a 22 muñecas de 18 adolescentes comparadas con un grupo control de 28 muñecas de otros 28 pacientes. Se evalúa la eficacia y precisión de la resonancia y la radiografía en adolescentes que tienen lesión de fibrocartílago ya verificada con artroscopía. Entonces, evaluar una técnica de resonancia y una técnica radiográfica para poder comparar cuál va a ser su eficacia. Y la técnica radiográfica corresponde a la distancia pisoscafoidea comparado con la distancia radiocubital ulnar radiocubital en radiografía lateral verdadera, dando como positivo para luxación radiocubital distal una distancia radiocubital de 6 milímetros en pacientes que tengan menos de 3 milímetros de diferencia pisoscafoidea. Y resultados limítrofes como 4 o 5 se recomienda en este mismo estudio que se han estudiado con TAC. Y en cuanto a la resonancia, el método utilizado fue una secuencia axial a nivel de la muesca sigmoidea, en donde se puede evaluar de forma muy visible tanto la cara dorsal de la cabeza cubital y el tubérculo de Lister. Y aquí se va a medir la longitud de la muesca, sigmoidea, y esta va a ser atravesada por una línea perpendicular hacia el centro de la cabeza cubital, dando una proporción que va a ser medida según esta fórmula, y en relación al resultado puede ser positivo o negativo, y si es positivo, se establece que hay un desplazamiento dorsal de la cabeza cubital, y si es negativo, un desplazamiento volar de la cabeza cubital en relación al radio. Como conclusión de este estudio, se midió la correlación y intraevaluadores, que fueron casi perfectos, y al evaluar lesiones de fibrocartílago, que ya fueron evidenciadas mediante artroscopía, como había dicho, solo la resonancia mostró una diferencia estadísticamente significativa al grupo control, no así la radiografía con el método descrito. Por lo tanto, hasta el momento concluimos que a nivel radiográfico, a los pacientes los deberíamos estudiar con una radiografía bilateral, anteroposterior y lateral de muñeca, porque esta sigue siendo superior a otros métodos descritos, y a nivel de resonancia, el método de la muesca sigmoidea va a tener una correlación con lesiones evidenciadas en la artroscopía. Y en cuanto al TAC, en cuanto a la artroresonancia de muñeca, se considera un estudio mejor, ya que permite una mejor diferenciación
Sin embargo, un estudio invasivo, sin estudios que aseguren su uso rutinario en niños y adolescentes. Por lo tanto, no va a ser recomendado en esta presentación. Y en relación al TAC, por la disponibilidad del examen, nosotros realizamos un trabajo que fue publicado en el año 2020, en donde evaluamos los pacientes menores de 15 años que consultan por fractura de antebrazo distal durante el año 2017, de febrero a diciembre, en el Hospital Regional de Concepción, y que evolucionan con clínica compatible con inestabilidad radiocubital distal en los controles posteriores por especialistas. Todos los pacientes fueron tratados con reducción ortopédica y yeso bajo anestesia general, y a estos pacientes hicimos una evaluación clínica, funcional y radiológica. La evaluación clínica fue mediante la maniobra de laxitud radiocubital distal y el registro de fuerza de prensa mediante un dinamómetro. La evaluación funcional fue mediante la aplicación del Quick Touch Score y el score de Mayo. Y el estudio de imagen fue comparativo con el TAC de muñeca, dando cortes abreviados para utilizar 3 métodos distintos y comparar cuál podría ser el que tenga mejor potencia diagnóstica. Los 3 métodos corresponden al método de Mino, congruencia y epicentro. Lo que buscamos entonces fue una asociación funcional al estudio de imagen y así describir su capacidad diagnóstica. El primer método, el método de Mino, corresponde a una evaluación en donde se dibuja una línea en el margen volar y dorsal del radio que se extiende a través de la cabeza del cúbito. Y cuando más del 25% de la cabeza del cúbito se encuentra volar o dorsal a esta línea, se considera positivo para inestabilidad radiocubital distal. Aquí en verde vemos la medición sin alteración, una imagen obtenida del Squire del 2014, y en rojo una imagen alterada de un paciente de nuestra muestra. El segundo método, que es el de congruencia, se basa en los arcos dibujados en las superficies articulares de la articulación radiocubital distal, tanto del segmento radial como cubital, y si la distancia entre ambas líneas varía en algún segmento, se va a considerar positivo para inestabilidad radiocubital distal. Y el método epicentro, que es un poco más complejo, se determina mediante la medición del centro de rotación de la articulación radiocubital distal, y este se encuentra a la mitad de la distancia del centro de la estiloides cubital y el centro de la cabeza del cúbito. Luego se traza una línea perpendicular que va a cortar la cavidad sigmoidea al centro. Si esta línea lo corta en la mitad, va a ser normal, y si es que no es así, sería positivo para inestabilidad de la articulación. Como resultado, encontramos que la fuerza de prensa se encuentra disminuida en 7 de 11 casos, y en estos pacientes el TAC alterado va a ser solo con método de epicentro. Y en los pacientes con esta imagen alterada tuvieron un score de Mayo con puntaje menos de 80 que sería eficiente solo cuando fueron estudiados con el método de epicentro. Por lo tanto, dentro de las limitaciones del N de nuestra muestra, el TAC no muestra una alta sensibilidad como en paciente adulto, pero aún así, utilizando este método de estudio, recomendamos el método de epicentro, ya que tuvo una mayor relación con inestabilidad radiocubital distal a nivel clínico y funcional. En esta muestra, entonces, existe una correlación entre inestabilidad radiocubital distal y la mayor edad del paciente al momento del trauma, como vimos en la primera tabla. Por lo tanto, si existe una relación con alteraciones radiológicas que hacen sospechar una inestabilidad radiocubital distal. Esta sospecha condiciona que estos pacientes deben ser seguidos y buscados principalmente a través del examen físico. Por lo que, en conclusión, la patología del complejo fibrocartílago triangular consideramos que es frecuente y sobre todo en contexto postraumático de lesiones de antebrazo distal. Las exploraciones complementarias son a menudo poco específicas y poco sensibles, por ello que la exploración física del compartimento cúbito-carpiano va a ser fundamental. Perdón. Y entonces existe relación con alteraciones radiológicas que van a hacer sospechar una inestabilidad radiocubital distal postraumática, tales como una fractura estiloides cubital, disociación radiocúbito distal en una proyección lateral de radiografía, y una varianza cubital positiva o lesiones equivalentes de Galeazzi. La sospecha va a condicionar que estos pacientes deben ser seguidos y buscados principalmente a través del examen físico, y un enfoque
clínico organizado va a permitir un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para el regreso a las actividades de estos pacientes.